economía del país en general, por lo cual agradecemos mucho, mucho, mucho a todos nuestros expositores el día de hoy, a Jorge Rambide por esta iniciativa y también a nuestro presidente, el ingeniero César Cadena. Ingeniero, le daremos espacio para unas palabras de apertura y si quieres, Jorge, ya tú nos ayudas a direccionar la mesa de discusión. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los ponentes. Alan, buenos días. Muchas gracias, Jorge, Carlos, Gerardo, que ahora rejuveneció mucho Gerardo. Aparece, Gabriel. aparece el hermano menor, el hermano gemelo menor de Gerardo. Bueno, lo cual siempre será muy bien. Ayer tocamos el tema eléctrico, un tema obviamente muy complejo, un tema muy diferente, con muchos más cambios que los que creo que hay que en la parte de los hidrocarburos, donde aquí la parte más importante es la definición de lo que es una empresa productiva o una empresa estratégica, como es el caso de Pemex. Sin embargo, tenemos muchas consideraciones, sobre todo las estaciones de servicio, los cambios que en la CRE que afectan precisamente a esta normatividad de las estaciones de servicio. En fin, creo que el tema da para mucho y pues bienvenidos y gracias a todos. Eleazar, bueno, Adelante, estamos Jorge. Adelante, adelante. Gracias. Pasa. Perdón, creí que vas a comentar. Buenos días a todos. Nuevamente, de parte del Comité de Marco Jurídico del Clúster Energético, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero Cadena. En efecto, ayer fue un día muy interesante donde hablamos de los cambios regulatorios, que sí vienen cambios interesantes, por no decir otra cosa, en el sector eléctrico. Y ahora vamos a enfocarnos en el sector de hidrocarburos. Y tenemos a tres grandes expertos, abogados, especialistas en estas materias. Tenemos a Carlos Chávez Pereda, socio de Santos Elizondo, a Alain Dutoy, que aparte de ser socio de DMG Legal, es un asociado fundador del clúster energético y nuestro coordinador de la mesa de hidrocarburos. Y también tenemos a Gabriel Ruiz, socio director de Holland Knight en su oficina en Monterrey. Gabriel, aparte, quiero aprovechar para felicitarlo por su extraordinaria inauguración de sus oficinas en Monterrey. Les deseo todo el éxito del mundo y les auguro muchísimo éxito también, estimado Gabriel. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a seguir un mecanismo muy similar al de ayer en la mesa de diálogo jurídica de electricidad, en donde le voy a pedir a cada uno de los tres por orden alfabético, como los nombré, que nos den un mensaje inicial con su punto de vista, a máximo unos 5 minutos, empezando por Carlos, luego Alain y luego Gabriel. Y después de eso nos vamos a ir a preguntas concretas que nos han compartido algunos de nuestros asociados, que les agradecemos nuevamente su asistencia y participación el día de hoy, para desahogar esos puntos y dejar unos 20-30 minutos al final para preguntas y respuestas de quienes nos acompañan. Entonces, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Carlos Chávez. Adelante, por favor, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, ingeniero Cadena, y gracias a todo el clúster y a todos los que están conectados. Como bien mencionó el ingeniero Cadena hace rato, los cambios que introduce esta reforma en materia eléctrica son más sustanciales que los cambios que podemos encontrar en la materia de hidrocarburos. Si bien plantea la reforma una nueva ley, al momento de estar haciendo un comparado con la ley de hidrocarburos que está vigente, realmente no vemos tantos cambios sustanciales. Sí hay un reforzamiento al rol de Pemex, principalmente en las actividades upstream. Vemos y está claramente propuesto desde la exposición de motivos que se busca fortalecer el rol de Pemex, se busca empujar y esta retórica nacionalista de parte de la administración buscan tener un mayor control por parte del Estado en las diferentes actividades.
Pero cuando empezamos a escarbarle poco a poco a las nuevas normas, a los cambios que podemos encontrar, principalmente en midstream y downstream, no vemos tanto cambio sustancial. Sí, una mayor vigilancia, sí, mayores controles, especialmente al tema de volumétricos, que ahorita lo vamos a hablar más adelante y no quisiera adelantarme. Pero en esencia vemos lo mismo, las actividades se siguen permitiendo, los permisos se respetan, lo cual es una muy buena noticia para el sector. Sí existen todavía todas las posibilidades para seguir participando, incluyendo apoyando a Pemex en todas estas asignaciones y todo lo que el gobierno le sigue regalando a Pemex. Hay un trato fiscal preferente para Pemex. Sí, todo eso está, pero sigue permitiéndose la participación privada, sí con mayor vigilancia, mayor supervisión por parte del gobierno, los cambios en los organismos de la Comisión Nacional de Carburos desaparece, básicamente todo lo absorbe CENER, pero bueno, y creo que todo eso no quisiera adelantarme, lo vamos a ir platicando durante esta charla. Pero sí quisiera transmitir eso, que hay un mensaje positivo dentro de toda esta retórica de vamos a darle vuelta a todo, como lo anunció la presidenta con la Secretaría de Energía. No es tal cual una vuelta de 180 grados a lo que teníamos, pero sí hay que caminar con más seguridad porque el gobierno va a estar más atento a todo lo que hacemos. Muchas gracias, Carlos. Alain, por favor. Gracias, Jorge, y gracias a Cluster por el foro y la organización, y pues bienvenidos a todos y buenos días. De cierta manera, complementando lo que dice Carlos, coincido en el sentido de vigilancia. Ahora, en vez de que sea la CRE, sería la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, también hay que resaltar algunos aspectos regulatorios per se, ¿no? Hay que entender principalmente que lo que se está cambiando ahorita es la ley. Primero se modificó la Constitución, ahora lo que están pasando es un paquete de leyes en donde cambia estructura orgánica, es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía concentrada únicamente en hidrocarburos pasa a la Secretaría de Energía y pasa a esta nueva figura que van a ser, que es la Comisión Nacional de Energía. Desde mi punto de vista, no es otra cosa más que una reforma de control centralizado, en el sentido que todos los aspectos, y limitando únicamente en hidrocarburos, todos los aspectos de hidrocarburos pasan a una política central que va a estar organizada y coordinada por la Secretaría de Energía. Y si vemos en la exposición de motivos y analizamos, no quiero decir políticamente, pero analizamos un poquito más allá de la ley, de lo que establece la propuesta, podemos identificar que todos los aspectos que se incorporan o los nuevos o que se ajustan a las nuevas disposiciones van encaminados a que la Secretaría de Energía va a tener la última palabra en absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la clave se llama en cómo se comportará el mercado en relación a la política energética central del gobierno federal. Y lo vamos a ir viendo ahorita mientras vayamos platicando punto por punto, desde el punto de vista en la preponderancia que se le tendrá a Pemex en exploración y extracción, la preponderancia que se le tendrá a Pemex en asociaciones privadas con Pemex para actividades de upstream. Vamos a ver de qué manera se está incorporando muchas disposiciones administrativas, acuerdos administrativos, ahora sí, a la ley de hidrocarburos, esto para, insisto, coincidiendo con Carlos, para tener una mayor vigilancia, supervisión y no quiero decir limitación a los permisos, pero de cierta manera teníamos que entender que es una política que va a tratar de controlar el mercado, ¿no? Recuerdo perfectamente que en el Plan Nacional de la administración pasada había un término que decía algo parecido como el mercado no es superior al Estado, ¿no? Es decir, que el Estado impera sobre el mercado y en esta nueva administración, pues no es la excepción, ¿no? Y algunos supuestos que vamos a ir resaltando, que es importante mencionar, es que si bien es cierto, en la administración pasada no se modificó mucho la ley o las leyes,
sino que se ajustaron supuestos administrativos a través de resoluciones, acuerdos y disposiciones administrativas. Esa práctica se integra ahora en la ley, ¿no? Entonces, hay aspectos muy puntuales que vale la pena tener muy presentes porque anteriormente, pues, había aspectos en donde intervenía la Comisión Reguladora de Energía, pero ya una vez dentro de la vida del permiso, y ahora es a manera previa, manera en el sentido en donde ya la ley le está otorgando facultades directas a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Energía para actuar en consecuencia. Algo también, y con esto me gustaría cerrar la introducción, y más adelante me parece que es importante someter a debate, algo importante que hay que resaltar es que anteriormente, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía en materia de hidrocarburos tenían facultades diferentes, ¿no? Y se vinculaban entre sí, pero actuaban de manera separada y se podían soportar con algunos otros organismos auxiliares, en cierto sentido, como la COFESE, como la CEA, pero ahora está todo integrado en en un mismo marco regulatorio. Es decir, todos los supuestos, vamos a decir, asociados a los permisos, aplica también para permisos de importación, permisos de exportación. Ahora hay un rol preponderante que se le está dando en la ley a los petroquímicos, lo vamos a ir platicando. Y me parece que a manera de conclusión e introducción, veo que la propuesta puede ir en un muy buen sentido, en el sentido de que podemos tener ahora una autoridad abierta, una autoridad que busque desarrollar el mercado. Sin embargo, hay un aspecto que puede resultar limitativo, que lo vamos a desarrollar más adelante, que es el criterio para otorgar los permisos. Hay un aspecto en donde la política central puede tomar facultades o puede tomar aspectos discrecionales para otorgar el permiso dependiendo volumen, zona, mercado y demás, que, insisto, todo esto lo podemos resumir en que el juego se llama política central por parte de la Secretaría de Energía. Muchas Oye, gracias, Alain. una pregunta. La CRE, como estaba antes, era un organismo regulador, donde incluso el comisionado se mandaba al Congreso, bla, 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 para que lo autorizaran. Ahora depende de la Secretaría de Energía. Sin embargo, como que no se atrevieron a dar el paso completo y dicen, de todas maneras, voy a mandar la terna al Senado para que lo autoricen, aunque sigue dependiendo de la Secretaría de Energía. No estamos creando un Frankenstein ahí medio raro, porque tenemos una persona que le vamos a dar poder, pero espérate, sí, pero tú dependes de aquí. Nada de que no te creas que tú eres autónomo y que aquí el Congreso te escogió. Tú sigues dependiendo de la CENER. ¿No será un punto de choque eso en la operación de la vida diaria de la CRE? Sin duda. Ahora, el punto de choque me parece que en el Estado de Derecho que nos encontramos debería ser de contrapesos, en el sentido en donde tenemos a técnicos, más bien el deber ser o el espíritu, me parece que los organismos centralizados sería tener a personal técnico que busque promocionar o desarrollar el mercado y que hay veces que se pueden contraponer con aspectos políticos, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, todo indica que, como bien menciona Inge, es nada más aspectos de mero trámite para poder continuar legitimando la política central. Muchas gracias, Alain. Gracias, ingeniero, por la pregunta. Ahora pasamos a Gabriel. Adelante, por favor, Gabriel. Sí, gracias, Jorge, y gracias al clúster por la invitación. Encantado de estar por aquí. No sé por qué mi imagen señala a Gerardo Prado, que es mi socio aquí en la oficina, que estuvo presente en el panel de ayer. Pero digo, no sé, será un tema técnico, pero muchas gracias por la invitación. Y sí, coincido totalmente con los comentarios de Carlos, de Alan. Y solamente pues agregar que sí, que uno de los aspectos positivos de esta iniciativa es el movimiento, es el que estén tratando de hacer cambios con la intención de reactivar
un sector que hasta cierto punto había estado paralizado en los diferentes subsectores que hay, sobre todo en el tema de E&P, de exploración y extracción. Sin embargo, yo sí creo que esta iniciativa, pues en muchos sentidos, eh, pues representa un cierto retroceso con respecto a lo que teníamos anteriormente, con respecto al anterior o a la vigente aún ley de hidrocarburos, ¿no? El análisis que hemos hecho y que vamos a platicar hoy, pues necesariamente debe partir del diagnóstico que está haciendo esta administración del sector. Es decir, la pregunta principal que creo están haciendo en materia de hidrocarburos es ¿qué necesita Pemex, ¿no? ¿Qué necesita en el sector upstream? ¿Qué necesita en el sector de transporte, distribución, comercialización, etcétera, ¿no? Esa creo que es el punto de partida para esta iniciativa. Y a partir de ahí es donde vemos que están proponiendo los cambios a la ley, ¿no? Por decir un ejemplo, Pemex en materia de exploración y extracción necesita incrementar producción. Ese incremento requiere de grandes cantidades de capital. Pemex atraviesa una crisis importante. Entonces, ¿qué están buscando introducir? Pues un mecanismo de financiamiento del sector privado, ¿no? Que más adelante lo vamos a analizar. Y así sucesivamente con los demás subsectores. Coincido con Carlos, esta no es propiamente una nueva ley, es una modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque preserva el esquema esencial de actividades reguladas sujetas a contratos y a permisos, mantiene los contratos de exploración y extracción, mantiene el esquema de migraciones, mantiene las actividades sujetas a permiso, etcétera, ¿no? Otro punto importante, pues ya vemos que se concreta la desaparición de la CNH, lo cual es una verdadera lástima, para pasar a una era mucho más politizada del sector, ¿no? Donde las decisiones importantes se van a tomar en la Secretaría de Energía, que básicamente es una oficina política y está aún por verse si van a integrar a los equipos técnicos que formaban parte de CNH, ¿no? Y por último, nada más mencionaría a manera de introducción que en esta iniciativa no vemos que la industria haya sido tomada en cuenta, ¿no? Normalmente cuando tocas leyes de este tamaño que tienen un impacto en el sector industrial, pues se acercan con las distintas cámaras, con los distintos grupos para pedir opinión, para comentar, para ver cuál sería el mejor camino. En esto, hasta donde yo he visto, no sucedió. Entonces, pues este es un esfuerzo mayormente conducido por la administración actual y bueno, vamos a ver qué efecto tiene esa parte, ¿no? Entonces, pues con eso un poco abriría y encantado de tener esta discusión con más detalle. Muchas gracias, Gabriel. Muy puntuales los comentarios y observaciones de los tres, a Carlos, Alain y Gabriel. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Carlos, ¿cuál es el proceso legislativo para que entre en vigor la nueva ley del sector de hidrocarburos, igual las demás, hablando de ahorita que estamos hablando de la Comisión Nacional de Energía? ¿Qué sigue? ¿Dónde estamos parados? Sí, mira, se remite, presentó la presidenta junto con la Secretaría de Energía estas leyes, le presentaron al Congreso, pasa a comisiones de la Cámara de Diputados, actualmente está en comisiones de Cámara de Diputados, se va a analizar y ahorita que comentaba Gabriel de no se tomó en cuenta al sector privado, a la industria, pues no se tomó en cuenta que ahorita se está hablando de que quieren aprobarla en las próximas semanas. La idea es, por parte de Morena, es que pase Cámara de Diputados y posteriormente pase al Senado. Obviamente si hay un retraso en una, va a retrasar la otra.
pero se habla de que en las próximas 2 semanas, 3 semanas, pueda estar saliendo de la Cámara de Senadores y posterior a eso se pueda publicar por parte del gobierno federal en el Diario Oficial para que entre en vigor y digo, sin querer adelantarme al tema de los transitorios, para que empiecen a computar todos los términos para la adaptación de regulación secundaria, como indicaba Line hace unos momentos. Perdón. Alain o Gabriel, ¿tengan algún comentario al respecto o pasamos a la siguiente pregunta? Pues yo tengo entendido que se está presentando en el Senado para el día 26, Ok. según leí algunos reportes el día de ayer. Entonces, Para el pleno ya, para que se vote ya prácticamente la siguiente semana. sí, aún y cuando pues distintos grupos se han acercado, han dado comentarios, han tratado de iniciar un diálogo, yo veo muy difícil por el track record que tiene esta administración y la anterior en este tipo de procesos, veo difícil que haya algún cambio o que le muevan alguna coma, ¿no? Como bien dicen. Sí. Exactamente. Muy bien. Y coincido. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Alain, no sé si nos gustarías o tienes algún comentario al respecto de la exposición de motivos de todo lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos. A ver si viste algo interesante por ahí que nos puedas contar. Híjole, interesante, creo que sería una palabra muy optimista de utilizar en este momento. Yo creo que la exposición de motivos viene arrastrando de cierta manera la misma tendencia de todas las iniciativas que se han presentado últimamente a través del gobierno federal. Y a ello me gustaría resaltar definitivamente lo que señala Gabriel, que es una iniciativa, un paquete de iniciativas unilateral en donde no se reconoce nada del esfuerzo y de lo que adolece actualmente el mercado de la industria en ese sentido. En cuanto a exposición de motivos se trata, pues bueno, hay una serie de aspectos, en hidrocarburos únicamente, ¿no? Hay una serie de aspectos ideológicos que no se soportan, que independientemente si estén bien o están mal, pues me parece que el espíritu de las leyes, digo, un poco romántico de mi parte, pero el espíritu de las leyes siempre proviene de la exposición de los de motivos, ¿no? Parte de cuando se presentan algunos litigios, pues bueno, hay que remitirse a la exposición de motivos para entender cuál era el propósito de la ley y buscar mayores argumentos para poder entender o definir un punto, particularmente en materia jurídica, ¿no? Sin embargo, aquí hay aspectos que se señalan que son meramente ideológicos y creo que queda mucho a qué desear en cuanto a exposición de motivos se trata. Por otra parte, creo que pudo haber complementado muchísimo la motivación de la propia ley que se presenta de hidrocarburos, ¿no? O bueno, de todo el sector, de todo el marco de hidrocarburos, ¿no? Creo que era un espacio ideal para poder justificar, de cierta manera, el paquete de iniciativas que se presentan y cuál es la postura particularmente del gobierno federal en ese sentido, ¿no? Y al margen de todo esto, creo que hubiera sido ideal, y digo, insisto, hablando de idealidades, creo que nos podemos quedar cortos, pero también pudo haber sido ideal que se hubiera plasmado una visión de largo plazo. No sé si Carlos o Gabriel tengan algún comentario al respecto, pero no hay una visión a largo plazo en ese sentido, ¿no? Hace poquito estaba leyendo en algunas notas que si la tendencia actual continúa, la tendencia actual del petróleo, olvidemos de Pemex, la tendencia actual del petróleo en México, todo indicaría que México estaría importando petróleo para su refinación. Al margen de la calidad del petróleo que tenemos, la bronca que temprano el ingeniero Cadena nos estaba comentando sobre el agua, también la bronca de salinización que tenemos con el mismo petróleo, ¿no? Insisto, creo que la exposición de motivos dejó mucho que desear en el sentido técnico, en el sentido justificativo y una visión de largo plazo. Muchas gracias, Alain. Ingeniero, adelante. A ver, Alan, yo creo que tenemos, poniendo un ejemplo, tenemos una dama ya muy viejita en cuidados intensivos, no tiene ningún atractivo y ahora queremos hacerla aparecer
como el monumento del año. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, dice Gabriel, es que no invitaron a las cámaras a que ayudaran, a que participaran en este asunto de Pemex. Mi pregunta es, con el sistema de pagos de Pemex, ¿alguien tendrá algún interés en venderle ahorita, en este momento? Yo creo que necesitaría ser suicida. En el fondo, diera la impresión que quieren vestir muy bien la iniciativa, como que es muy nacionalista y es muy buena, pero en la vida real, si no hay exploración, si la exploración la va a hacer Pemex, adelante. El problema es que eso es contradictorio, porque eso requiere, como decía Jorge, grandes cantidades de dinero que no los tenemos. Y al privado no quiero que participe, o si participa, que sea minoritario, que no opine, que no piense. Entonces, la posición en la que ponen al propio enfermo es casi terminal. Ayer leíamos que alguien pronosticaba que para el 2027, como está la extracción de crudo, a lo mejor vamos a llegar a la necesidad de importar crudo, lo cual ya sería precisamente el acabose y la puntilla para la situación. Que quieran revivir financieramente a Pemex, perfecto. El problema es que cada acción tiene una reacción. Esta acción de ayudarla, perfecto. La reacción es que a la hora que llegas con una calificadora, el bono de Pemex o el bono o la calificación de país se va a ver vista muy deteriorada por la cantidad de recursos que estás mandando prácticamente sin ninguna utilidad. O sea, todo esto, por eso mi preocupación es que no lo tenemos soportado en una parte técnica. No estamos diciendo, y ya lo vimos, es que por deseo, pues ojalá y las empresas las pudiéramos manejar por deseos y sería una maravilla, ¿verdad? Pero por deseo queremos llegar a 2.200.000 barriles, como era la situación anterior. Pusimos un mariachi a manejar el Pemex, y ahora, ¿qué pasó? Pues ahora lo tenemos en 1.500.000 barriles y para abajo, porque los pozos se van agotando si no tenemos nuevos suministros. Entonces, lo que va a pasar, como tú decías, la exposición de motivos, pues no encontraron qué ponerle, porque realmente no hay carnita, no hay sustancia. No es que quiero promocionar la industria, cuando menos antes se decía, yo quiero que Pemex sea el eje, la palanca de desarrollo de México. Perfecto. Y creo que durante mucho tiempo lo fue. No tenemos un motivo precisamente y nos centramos en querer salvar a Pemex, lo cual, yo insisto, no está mal. Desgraciadamente, no traemos un tanque de oxígeno, traemos una Biblia, traemos un recetario de algo, a ver si le sirve al paciente, cuando el paciente lo que necesita es una transfusión, necesita suero, necesita una operación. Esa parte yo creo que nos va a hacer mucho daño, ¿verdad? Independientemente de que la política que siga la CENER, bueno, pues ya era la política que en alguna forma ya vimos en el sexenio pasado. Ahora esa parte a mí me gusta más, porque cuando menos ya de derecho ya están más o menos claras algunas cosas. Nos guste o no nos guste la medicina, esa es otra historia. Pero cuando menos anteriormente, todo el sexenio pasado nos lo pasamos en una operación de hecho, no de derecho, porque no tenían la mayoría, y sin embargo, y creo que vimos las consecuencias. Yo creo que al final, ahora, bueno, todo va a depender de la CENER, perfecto. Vamos, cuando menos ya tenemos a alguien que defina una política, pero el resumen es que no veo en esta exposición de motivos ahora sí, ¿qué motivo tuvo? Porque no hay, no dice exactamente qué quiero hacer. Y básicamente quiero apoyarme en Pemex. Al cambiar la definición de Pemex a empresa estratégica, ya no tiene que dar cuentas. Ahora sí estamos en el peor mundo de todos, porque ahora sí, si no se corrigen, si las pérdidas son inmensas, no tengo necesidad de dar esa explicación de por qué opera así. Y es bien interesante el punto que hace, ingeniero, porque remitiéndonos a la cuestión eléctrica, allá podemos decir, bueno, el motivo
es que como le dieron prevalencia a CFE, particularmente a CFE, desde la Constitución, bueno, pues van a cambiar la ley eléctrica para darle prevalencia y cambian todo, muchas cosas. Pero en hidrocarburos, ¿cuál es la razón? O sea, la Comisión Nacional de Energía le aplica ambas, pero ¿ameritaba hacer un cambio total? Pues probablemente no. Y digo, y no tanto total, porque como estamos viendo, ya lo dijo Gabriel, pues se están construyendo sobre la que ya existe, ¿no? Pero ¿ameritaba? ¿Existía un motivo para hacerlo? Tal vez no lo existía para la ley del sector de hidrocarburos y son otras razones las que querían implementar aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con esto. Ahora sí, la siguiente pregunta, Gabriel, a ver si nos puedes ayudar a todos a entender cómo está, cuál es la reforma o cuál es la iniciativa de la ley del sector hidrocarburos. A ver si a manera de resumen nos puedes platicar cómo está estructurado y qué viene, Sí, antes de claro, entrar a temas ya particulares. claro. Sí, con mucho gusto, Jorge. A grandes rasgos, la ley de hidrocarburos actualmente todavía vigente y la ley del sector hidrocarburos que se está proponiendo y que se está discutiendo en el Congreso, básicamente la podemos dividir en dos grandes sectores, ¿no? Lo que es el sector de exploración y extracción, que comúnmente se le denomina como upstream, y después todas las actividades que son parte del sector que se le llama midstream y downstream, ¿no? Que es el transporte, distribución, comercialización, etcétera, ¿no? La primera parte que mencioné es una actividad que está sujeta a que se realice a través de dos vías solamente. Solamente se realiza a través de asignaciones que son otorgadas a Pemex o a través de contratos que pueden ser celebrados entre el Estado mexicano y con Pemex y el sector privado, ¿no? De manera conjunta o de manera separada. Ese es el esquema que hemos tenido desde el 2013, que se aprobó la anterior reforma constitucional y que ha prevalecido hasta el día de hoy, y que en su momento atrajo grandes cantidades de capital. Se firmaron 111 contratos de exploración y extracción, muchos de los cuales no avanzaron a etapas de producción por cuestiones geológicas, ¿no? En ningún momento vimos nosotros que se tratara de expropiaciones, ni de cancelaciones, ni de terminaciones anticipadas, ¿no? El problema ahí fue que no hubo contratos o proyectos nuevos, ¿no? Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta porque pues ya es un mecanismo ya probado que atrajo una gran cantidad de empresas que encontraban los términos de esos contratos atractivos, que encuentran la geología en México atractiva y que representa o representó pues inversiones importantes, ¿no? Que aún están encaminadas, algunas de ellas. Y la segunda parte bueno, nada más entre paréntesis, en esta primera parte, el cambio más grande que se está introduciendo es una nueva figura que se le llama contrato mixto, que forma parte de la vía de las asignaciones, ¿no? No forma parte de los contratos de exploración y extracción. Esta nueva figura de contratos mixtos se introduce como un mecanismo de financiamiento para Pemex, puesto que se establece que Pemex no va a hacer ninguna aportación económica en este esquema, y se está pues haciendo una especie de híbrido entre una asignación, entre un contrato de exploración y extracción y entre un CECIE, que es un esquema de servicios, y que no queda muy claro
qué es lo que está tratando de resolver Pemex con este esquema, ¿no? Porque quedan todavía pendientes muchas dudas, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la descripción general de la iniciativa, ese es el cambio grande en esa primera parte. La segunda parte son, pues, que se conoce como el título tercero de la ley, son las actividades que son sujetas a permiso. Y esos permisos, algunos van a ser otorgados por la Secretaría de Energía y otros van a ser otorgados por lo que era la CRE y que ahora se va a llamar la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Entonces, ahí hay algunos cambios, sobre todo para promover este concepto de prevalencia hacia Pemex. Básicamente, lo que estaba buscando la reforma del 2013 era la creación de un mercado que tuviera condiciones de acceso abierto para actores que tuvieran necesidad de transportar hidrocarburos, de almacenar, etcétera. Se establecía este concepto de acceso abierto que es muy común en otras jurisdicciones. Y ahora se está cerrando ese concepto para dejar a Pemex fuera de esas obligaciones. Entonces, a muy grandes rasgos, esa es una descripción de los cambios que se están incluyendo. Además, se están incluyendo, pues, sanciones un poco más fuertes, se están incluyendo conceptos que le dan más discrecionalidad a la autoridad en la evaluación de solicitudes de permiso, mayor discreción para revocar permisos. Y bueno, y se está formalizando ya la creación de dos mercados, ¿no? El de Pemex y el de los permisionarios. Entonces, esa es a muy grandes rasgos una descripción de los cambios que se están proponiendo a la ley del sector hidrocarburos. Muchísimas gracias, Gabriel. Ingeniero, adelante. A ver, yo creo aquí, a ver, que estamos precisamente tocando el punto neurálgico. El punto de la perforación, y creo que aquí sí hay una congruencia en lo que quieren hacer. Cuando se hizo la reforma, se pensó que como necesitaba grandes recursos económicos, entonces se hicieron las rondas petroleras. Estas rondas que tú hablas de 122 contratos, se dieron los contratos, muchos de ellos eran de estudio, ni siquiera de extracción, eran de estudio. ¿Quién iba a controlar las inversiones y los porcentajes que tenían que pasarle al gobierno o Hacienda? Pues para eso se hizo la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En este momento, creo que la señal es muy clara. No quiero que nadie perfore más que yo, Pemex, a través de una figura que ahorita platicamos, y entonces desaparezco la comisión, y yo creo que eso sí tiene congruencia. ¿A quién va a controlar la comisión si ya no tengo gente que esté perforando en una forma privada? Por otro lado, regresamos a copiar lo que se hacía antes. ¿Qué se hacía antes de la reforma? Pemex hacía contratos con empresas privadas, Halliburton, Schlumberger, Diabas, todo ese tipo de empresas, y te doy un contrato de perforación. En este momento, y regresamos a ese esquema, eso que llamas mezcla privada-pública, no entiendo cómo va a funcionar, porque tendrá que funcionar en base a una asignación que Pemex le dé a alguien. Me perforas 1000 metros, ¿cuánto me vas a cobrar? Y asunto terminado. No te voy a pagar en especie porque la ley ya no lo permite. Entonces, al final ahí sí hay una congruencia de lo que quieren hacer. Donde yo quisiera resaltar es en la parte de la comercialización. La parte de la comercialización, donde tenemos 5 o 6 petroleras americanas, donde son los únicos que tienen en este momento permisos de importación. En la medida que empieces a cargar la mano o a privilegiar a Pemex en el mercado, aquí sí se va a venir una controversia del Tratado de Libre Comercio, del TECMEC. Aquí sí creo que esto sí va a tener consecuencias. Mientras las empresas americanas, las petroleras, ya que las conocemos, Mobil, Exxon, Valero, etcétera, no se han sentido atacados, está perfecto, pero en el momento
que Pemex se ponga más agresivo en el mercado con precios posiblemente abajo de su costo, estas empresas van a empezar a protestar y yo creo que nos vamos a meter en otro problema, ese sí, de consecuencias mucho más serias. Muchas gracias, ingeniero. Y gracias, Gabriel. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, ingeniero, si me permiten complementar lo que comenta y lo que bien indicaba Gabriel, si bien sí desaparecen a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y todas estas funciones pasan a CENER, los contratos que se otorgaron en las rondas siguen vigentes, van a continuar vigentes, ellos van a seguir con sus actividades que les permiten los contratos, que les permitía el Estado mexicano, y en teoría pueden seguir otorgándose estos mismos tipos de contratos, los contratos de producción compartida, utilidad compartida, licencias y servicios podrían seguir haciéndose rondas, pero son ya excepción de la excepción. En realidad, primero se inicia, como indicaba Gabriel, con las asignaciones para desarrollo propio de Pemex. O sea, ¿qué va a suceder? El Estado va a decir, oye, aquí hay un yacimiento con potencial y primero le toca a Pemex, derecho de preferencia para Pemex. Si Pemex no quiere, entonces, si Pemex no quiere, pasa a los privados el derecho para ver cómo se puede licitar, que ahora lo organizaría la CENER bajo las reglas que se establecen aquí. Abrogan todas las reglas de las licitaciones que conocimos para las rondas petroleras y en su momento van a emitir nuevas. Pero bueno, derecho de preferencia para Pemex. Ahora, si Pemex dice sí lo quiero y empiezan a hacer las actividades de exploración y no encuentran nada o ven que les falta dinero, pueden pasar a una asignación para desarrollo mixto, que es a través de los contratos mixtos que comentaba Gabriel. El problema aquí es, esos contratos mixtos no necesariamente se van a licitar conforme a la ley. Eso ya va a ser, es una asignación que es un derecho exclusivo de Pemex y Pemex va a poder contratar a como se le antoje, ¿verdad? Sí hay unas reglas aquí que dicen que tiene que contratar bajo reglas de transparencia, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya sabemos que es otra historia ya cuando entra la caja china que es Pemex. Ya que una vez Pemex decide contratar, va a conservar sin la obligación de aportar económicamente, como indicaba Gabriel, tiene que conservar al menos el 40% de interés de participación en el contrato, lo cual lo va haciendo, y como comentaba ahorita, ingeniero, cada vez menos atractivo. En el mercado que estamos actualmente es, ok, privado, puedes participar si Pemex te deja. Y si Pemex de plano no quiere, lo cual sería, si tiene todos los derechos de preferencia, sería absurdo que no quiera por lo menos ejercer su derecho de preferencia, es cuando podríamos hablar de las rondas, lo cual creo que se ve muy lejano. Esperemos que en algún momento llegue, pero sí se ve muy complicado que se pueda replicar eso de hace 12 años. Gracias, Carlos. Entramos ahora a hablar un poco del rol de Pemex. Gabriel ya nos daba una introducción a eso. Vienen dos mercados, el mercado de Pemex y el mercado de los demás. ¿Qué pasa con Pemex? ¿Cuál es el nuevo rol que va a tener en todo el sector de hidrocarburos? No sé si Carlos o Alain gusten comentar. Pues, a ver, en términos generales y a manera de resumen de lo que decía Gabriel, Carlos y el Inge, Pemex es prioridad en todos los sentidos. A partir de ahí, Pemex puede participar en licitaciones para exploración y extracción y de manera excepcional, CENER puede incorporar a los privados en los términos que ahorita decía Carlos, ¿no? Ahora, el 40% que decía Carlos no es un 40% discrecional, se inició en un 15%, fue incrementando, en la ley anterior se mencionaba que iba a llegar hasta 35%, se iba a replantear en el 2025 y hoy estamos en el 40%. Vamos a ver cómo evoluciona el interés de los particulares en participar en el 90%, ¿no? Debe de existir alguna forma integral en donde un consorcio petrolero pueda formular una propuesta de valor con el 40% de la asignación o el área contractual que se le pueda llegar a tener. En cuanto al rol de Pemex en general, me parece que va a ser 100% protagónico en el sentido en donde, uno, se le pretende disminuir la carga fiscal. Dos, se le quita la regulación asimétrica. Tres, se le quita la
obligación de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Es decir, se vuelve Pemex el consorcio en donde puede tener la preponderancia y puede tener las acciones en relación al mercado que mejor le favorezcan. En todos los sentidos, en el sentido de, como bien lo mencionaba hace rato el Inge, en discrecionalidad de precios. Ahora, si bien es cierto en cuanto a la discrecionalidad de precios, pues hay una línea muy delgada entre el precio y el dumping, ¿no? En cuanto a importación y exportación, Pemex, pues bueno, va a poder hacer y deshacer todo lo que le plazca. En cuanto a poder de mercado, incluso en gas, pues bueno, ya lo tiene. En cuanto a gas se trata, incorporaron una disposición que ahora para efectos del Cistrangas reconocerá el transporte por gas por medios distintos a ductos, es decir, el transporte virtual. Y esto le puede llegar a dar una capacidad superior a Pemex en cuanto a transporte y distribución de gas, ¿no? Entonces, el rol de Pemex en el sector va a ser 100% protagónico, va a ser nuevamente preponderante y yo creo que, insisto, la política central va a ser darle todas las herramientas jurídicas y políticas a Pemex en todos los sentidos para que pueda fortalecerse o consolidar su fortalecimiento en cuanto a lo que quería la administración pasada y esta nueva administración. Y únicamente como complemento, el contrapeso muy importante que tuvimos en la administración pasada fue la COFESE. En esta ley no se habla de la COFESE y nada más hay un supuesto que habla que para la integración vertical y la integración, integración vertical y participación cruzada se podrá complementar el visto bueno de la autoridad competente en materia de competencia económica. Sin embargo, ese supuesto no le aplicará a Pemex, es decir, Pemex puede estar integrado verticalmente y puede tener participación cruzada. Entonces, la ley está puesta para que todas las herramientas jurídicas las pueda llegar a tener Pemex para que tenga un rol protagónico. Gracias, Elaine. Ahora, empecemos con a describir cómo va a quedar la nueva realidad jurídica en cuanto a las diferentes actividades upstream, midstream y downstream. Ya se ha hablado sobre ello, pero nos gustaría ya enfocarnos en eso. Como sabemos, hay empresas asociadas al clúster en upstream, también en cuestiones de transporte y demás, y también en expendios de petrolíferos de todo tipo, toda la cadena de valor. Nos gustaría ver si Gabriel, ¿nos puedes platicar? Y aparte sé que es una especialidad de las múltiples que tienes, las cuestiones de exploración y extracción. ¿Cómo viene la regulación? Sí, bueno, como comentábamos anteriormente, el esquema general en exploración y extracción se mantiene con la excepción de esta nueva figura de los contratos mixtos, ¿no? Entonces, creemos nosotros que es algo que va a empujar esta administración. Lo que no logramos todavía entender y que hemos comentado al respecto es exactamente cómo va a funcionar esta nueva figura, ¿no? Que esta es la gran novedad, por así decirlo, de la iniciativa, ¿no? No se entiende todavía cuál es el objetivo que buscan con estos contratos mixtos, si es atraer a petroleras internacionales, si es atraer a petroleras nacionales o si es atraer a empresas de servicios, ¿no? Cualquiera que sea la respuesta, esta iniciativa presenta algunas dudas importantes, ¿no? Porque en estos contratos mixtos, el privado entra en una nueva figura que le llaman participante. El participante va a ser el privado que se asocie con Pemex bajo un esquema de contrato mixto. Ese contrato mixto deviene de una asignación para uso mixto. Entonces, el participante como tal no tiene una liga directa con el dueño del recurso, que es el Estado, ¿no? Ese es creo que la principal falla o el principal tema que vemos, que a diferencia de los contratos de exploración y extracción,
en donde hay una liga directa porque el contrato se celebra con el Estado. En este esquema de contratos mixtos, el participante, que es el privado, no tiene una liga directa con el Estado. Lo que va a tener va a ser un contrato de operación con Pemex, en donde Pemex debe tener al menos el 40%, y en donde el privado pudiera aparecer como el operador, ¿no? Entonces, esta nueva ley lo que está buscando es que el sector privado financie a Pemex en estos proyectos, que el sector privado cargue con todo el riesgo financiero de los proyectos, que el sector privado opere inclusive los proyectos, y todo esto bajo un convenio de operación conjunta, en donde Pemex y el privado tienen un interés de participación a cambio de una parte proporcional de los ingresos derivados del volumen de producción. Entonces, sigue habiendo muchas dudas. Es un esquema híbrido, como lo mencionaba anteriormente, que al parecer es paralelo y al margen de lo que marca la Constitución. No queda claro si los beneficios, por ejemplo, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que le da a signatarios y a contratistas, le aplicarían a un participante, ¿no? La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos trae un régimen fiscal preferente para operadores de contratos. Ese régimen le aplica específicamente a contratistas, ¿no? Entonces, al no ser un contratista, un participante, pues queda la duda si le aplica ese régimen, ¿no? Pero las principales omisiones de este esquema, pues vienen siendo en la parte de la habilidad de poder contabilizar el activo o el proyecto, ¿no? Las petroleras que entran a estos proyectos requieren, y la pregunta número uno que hacen es si voy a poder registrar el activo como parte de mi contabilidad. Aquí queda esa duda pendiente, porque esa habilidad expresa que está ahorita en el artículo 73 de la ley, pues refiere a contratistas, otra vez, no refiere a participantes. Y en la nueva ley igual, ¿no? Hay dudas también con la disposición de la producción de estos esquemas, si el operador, si el privado va a poder disponer de esa producción, puesto que esa producción le corresponde a la asignación, que es propiamente de Pemex. Y por último, el límite de recuperación que se propone es muy bajo, no es mercado, no es un término de mercado. Las empresas que entran a esos proyectos están buscando condiciones de mercado que se encuentren igual en otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque si aquí no encuentran esas condiciones, llevan su capital a otras jurisdicciones. La iniciativa propone un 30 o hasta un 40% de recuperación de costos, lo cual es muy bajo para este tipo de proyectos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este cambio, de esta figura nueva? Pues no atraer el capital necesario para proyectos que incrementen la producción nacional. Podría ser atractivo para campos pequeños, bajos, intensos de capital, pero no para la exploración o proyectos costa afuera, que es donde Pemex realmente necesita ese apoyo y ese financiamiento. Entonces, ese es un poco el panorama que vemos. Quedan algunas dudas y vamos a ver si la iniciativa sale finalmente como se propuso. Muchas gracias, Gabriel. Pues una cátedra en exploración y extracción ahorita. Gracias. Ingeniero Cadena. Oye, Gabriel, pero ¿no te parece que es una situación totalmente contradictoria? Te estoy invitando a que traigas el capital. Ah, pero espérame, esta es la regla, tú te tienes que asociar conmigo, Pemex tendrá que dirigir el negocio, no puedes opinar, a lo mejor no lo puedes registrar. Te estoy ofreciendo algo que en la industria no se acostumbra y seguramente no se va a aceptar en la vida real. Regresando un poquito nomás a repasar el modelo que teníamos, que decía Carlos que se dieron 122 permisos. La otra es que prevalecen esos permisos, prevalecen todavía los vigentes. La pregunta sería,
De esos 122, ¿cuántos quedaron? Que yo sepa, hay 2 o 3 que estarán funcionando. El grupo Topaz tiene unos de ellos, el grupo de Slim tiene otro, que están incluso renegociando las condiciones. Entonces, en la parte vieja, donde yo te ofrecía un poco de mejores condiciones porque tú participabas de la utilidad del producto, en este momento te lo estoy prohibiendo porque esa es mi filosofía, pero de todas maneras te invito, hombre, quédate a la fiesta, no va a haber cerveza, no va a haber carne, tú tendrás que usar comida de antier, pero quédate, hermano, mira, vas a ver que va a haber buen ambiente. Esa parte contradictoria, pues no le encuentro sentido, porque no es que necesites estímulo, pero realmente las inversiones son tan grandes. Todo esto, acuérdate que lo que Pemex hizo en el sexenio pasado es irte a los pozos someros, que son los pozos que están en menos de 400 metros, donde el costo de inversión es relativamente manejable. Pero por otro lado, aparte te voy a cobrar las hamburguesas como si fueran de primera. O sea, te voy a cobrar una inversión, tienes tu participación, va a ser sumamente costosa. Entonces, ahí es donde yo veo la contradicción, porque te estoy animando, pero luego a la hora que fijamos las condiciones, son puras condiciones para desanimarte en la operación. Y al final, lo que tratan de prevalecer es el sistema, el modelo que teníamos antes, que también puede funcionar, que es el modelo Pemex asigna a alguien una perforación, no va mucho con la mentalidad de las petroleras, pero te asigno un trabajo y te pago. Y ahí entramos a otro problema, pero no te pago. O sea, aparte del 40, aparte que vas a cargar con toda la carga laboral, bla, 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 bla. Oye, el pago a la mejor, con las nuevas disposiciones, tengo la facultad de no pagarte. Ay, canijo, pues como que no le veo que haya ningún estímulo, ¿verdad? Sí, sí, César, coincido totalmente, es totalmente contradictorio. Contradictorio es que teniendo disponible un esquema que le quita riesgo al Estado, que le quita carga financiera al Estado y que ya se probó que funciona y que atrae esos grandes capitales que ahora necesitas, estés inventando uno nuevo que no tiene esas mismas condiciones, ¿no? Creo que los proyectos insignia que están demostrando que esos contratos del 2013 funcionan, pues es el caso de Trión principalmente, en donde hay un acarreo de costos para Pemex. Pemex no tiene que poner ningún monto hasta cierta cantidad y es el operador privado quien acarrea a Pemex en esos costos y que opera el proyecto. Ese lo veíamos nosotros como el modelo que querían replicar. Pero ahora sale la iniciativa y sale con un esquema nuevo que no tiene esas mismas condiciones. Entonces sí coincido que es contradictorio. Ok. Gracias. Bueno, pues pasamos a otro tema. Ahora vamos a hablar de temas de midstream. Carlos, ¿nos podrás platicar si hay cambios o cómo vamos a estar parados en cuestiones de transporte, pero también de almacenamiento? Hablando de gas natural, petrolíferos, etcétera, por favor. Sí, claro, Jorge. Sí, mira, como haciendo eco a lo que comentábamos antes, aquí el mayor volumen de cambios, y lo indicaba Lain en su introducción, es que se incorporan obligaciones que teníamos en disposiciones administrativas. O las teníamos en el reglamento del título tercero o estaban en disposiciones administrativas e incorporamos obligaciones más que incorporar cosas que no, cosas novedosas. Sí hay cosas novedosas y hay cosas peligrosas que ahorita indico, pero principalmente le sumamos obligaciones a los permisionarios de almacenamiento, de comercialización, de expendio. Todos tienen obligaciones más grandes y el garrote del gobierno es ahora más grande por parte de la Comisión Nacional de Energía. Sí se agrega un concepto, una actividad permisionada, que es la formulación de petrolíferos, el blending.
que es mezclar con aditivos y biocombustibles. Te establecen ahí varios tipos, gasolina con aditivos, diésel con biodiesel, turbocina con bioturbocina. Esa es una actividad que no estaba regulada como tal en la ley de hidrocarburos. Se incorpora, se establece que ya está en disposiciones administrativas, pero se incorpora a la ley que el trasvase de hidrocarburos solamente puede llevarse a cabo como parte de las actividades inherentes a permisos de almacenamiento, distribución y formulación. Y fuera de eso es donde empezamos a agregarle obligaciones y empezamos a incrementar el rol de supervisión y de vigilancia del gobierno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de importación, que la importación, ahí hay que hacer la precisión, la importación de gas natural que se había excluido como una actividad que requeriría permiso, el otorgamiento de un permiso previo, vuelve a incorporarse como una actividad que requiere un permiso por parte de la CENER, en este caso. Todos los permisos que sean de importación, sea de petróleo, petrolíferos, gas, tienen que ser, o petroquímicos, tienen que pasar por CENER. El tema de petroquímicos, como decía Alain, le ponen preponderancia, dicen que en la exposición de motivos que están tratando de rescatar el sector petroquímico que fue abandonado en gobiernos anteriores, pero bueno, no dicen cómo, simplemente lo ponen aquí como que tienen que regularizarse los permisos en materia de petroquímica, se otorga una ventanita de tiempo para que se realice, pero no hay mayor explicación. Un poquito así, vamos a repetir lo que comentaban nuestros colegas el día de ayer en tema de electricidad. Hay que esperar. Esto es el paquete de reformas de leyes secundarias, pero si bien permanecen en vigor toda la regulación de disposiciones administrativas que no se oponga a lo que se establece aquí, inevitablemente hay contradicciones. Hay contradicciones, hay cosas que no van a hacer sentido, vamos a tener que esperar a ver cómo van actualizando esas disposiciones administrativas para ver qué cuestiones adicionales van incorporando. Ahora, algo que sí es muy importante en los temas que comentaba ahorita, peligrosos que se incorporan es el tema en la parte de supervisión por parte de la CENER o de la Comisión Nacional de Energía, no van a aplicar dentro de sus actividades el secreto bancario, secreto fiscal y secreto fiduciario. ¿Qué significa esto? Aparte de que se van a coordinar, y lo establecen expresamente, se van a coordinar con todas las autoridades en los 3 niveles de gobierno, no van a aplicar estas disposiciones, supuestamente. Vamos a ver qué tan constitucional es eso, pero eso lo hace muy peligroso porque como parte de su coordinación van a tener acceso a información que antes pues no era accesible fácilmente y eso puede poner en riesgo, sumado a que en riesgo a los permisionarios, sumado a que adicionalmente agregan que como causales de revocación, que deben tener todo el tema de los volumétricos en orden, debe comprobarse que tienen la tecnología, que están midiendo los reportes. Y nada más para acabar, en tema de huachicol, que fue unas cosas que sí medio daban indicios ahí en la exposición de motivos, sí agregan como causales de suspensión e incluso revocación de los permisos que existan indicios de alteración del producto, indicio de que haya prácticas que se participe en mercados ilícitos o contrabando de hidrocarburos. El tema es que simplemente con indicios pueden activar estas facultades de vigilancia y supervisión y llegar a suspensiones e incluso revocaciones de permiso, lo cual lo hace potencialmente muy peligroso para todo el sector y que llevan a cabo este tipo de actividades, sumándole a la responsabilidad fiscal solidaria que le imponen a los importadores, lo cual pues te pone con las manos atadas, ¿verdad? Para actuar en este mercado. Gracias, Carlos. Leslie tiene una pregunta, pero Leslie, si me permites, ya con esto cierro todo el tema y lo abro a los asistentes, empiezas tú y como quiera, sé que
o estimo que va a tener algo que ver con expendio al público de petrolíferos y todo eso. Alain, con eso cerramos, que aparte tiene bastante experiencia en eso. Alain, platícanos por favor, si puedes en los próximos máximo 5 minutos, cómo quedamos en temas de petrolíferos. Híjole, no sé si 5 minutos sean suficientes, pero, a ver, principalmente las pobres estaciones van a ser bombardeadas por todos los frentes. Todos los frentes en el sentido de que, complementando hace rato lo que comentaba Carlos al principio en la introducción, controles volumétricos, principalmente. Anteriormente, controles volumétricos venían del Código Fiscal, posteriormente la resolución de miscelánea fiscal, ahora viene en la ley. Y controles volumétricos en todos los frentes. Que lleves a cabo, más bien, primero, que tengas instrumentos certificados, segundo, que tengas el software de acuerdo a la miscelánea, y tercero, que lleves a cabo los reportes. Bueno, y en ese mismo sentido, que tengas en almacenamiento digital esos reportes. ¿Cuál es la bronca? Digo, obviamente en un mundo ideal esto es para evitar el tráfico de combustible, el robo de combustible, la importación ilegal de productos, el fraude fiscal y demás, ¿no? Pero, ¿cuál es uno de los mayores riesgos en este sentido? Es que, bueno, o vienen dos en cuanto a sanciones se trata. La primera es que si la autoridad identifica que no se llevan a cabo estas obligaciones, podrán dar la restricción temporal de los certificados digitales. Es decir, te van a prohibir timbrar. Y segunda, como lo decía ahorita Carlos, te van a poder suspender el permiso e incautar de medida cautelar las instalaciones. Entonces, son situaciones que ponen en riesgo a las estaciones, digo, no lo quiero decir así, pero incluso por alguna negligencia, vamos a decirle un honest mistake. Pues bueno, esos honest mistakes ya pueden llegar a costar muchísimo a las estaciones. Segundo, Carlos también mencionaba sobre la formulación de petrolíferos. Nomás ahí quiero hacer una precisión. La formulación de petrolíferos no incluye la comercialización. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, una estación de servicio que no esté asociada a un contrato de franquicia Pemex podrá expender combustible que se acaba de formular, digamos, de esa manera, bajo esta figura. Entonces, las estaciones van a quedar, yo creo que al escrutinio de todo lo que establece la ley. Es decir, las estaciones son la figura mayor perjudicada en todo lo que se incorpora la ley, ¿no? Porque en cuanto a la facultad de investigación que tendrá el gobierno federal bajo convenios de participación con todos los órganos de gobierno, como le decía Carlos, en tiendas municipales incluso puede haber convenios de colaboración municipales en donde el gobierno federal pueda delegar las facultades únicamente de inspección para que reporten con con inspectores sobre estaciones. Y lo delicado de esto es que la autoridad podrá, de acuerdo a la ley, ya dependerá si esto se reforma o se modifica con litigios, particularmente amparo de controversia, es que la autoridad podrá suspender, incautar y después te inicio procedimiento. Es decir, de medida cautelar, te dejo sin operaciones y después vemos qué pasó, ¿no? Como bien decía también Carlos, sobre los indicios, ¿no? Entonces, a manera de resumen, las estaciones son las mayores perjudicadas, son las que les van a aplicar los mayores supuestos que vienen en la ley en cuanto a sanciones, suspensiones y revocaciones de permiso, ¿no? Y esto o sea, máxime de las facultades que tendrá la CEA, la Profeco, la Procuraduría o las unidades especializadas para aspectos ya sean de cumplimiento normativos, ambientales o de volumétricos. Muchas gracias, Alain. Ahora sí, Leslie, por favor, adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto días. encontrar un foro con tantos expertos. Saludos, Jorge, Carlos, Alain, Gabriel. También estoy viendo acá, Gerardo. Pues se me hace obviamente relevante todo este tema, ¿no? Pero primordialmente veo tres temas, no sé si opinen lo mismo. Pues el libre mercado obviamente disminuye con la prevalencia de las franquicias Pemex. Es decir, tú quieres un permiso nuevo, te voy a poner adicional a lo que siempre te pongo de dificultades, mayormente porque no estás en una franquicia Pemex, que obviamente pues esta reforma está hecha para
pues que Pemex se robustezca y vuelva a ser lo que dijeron hace un rato, ¿no? Que vuelva a ser el único. Yo lo veo así, opinión personal. La segunda, las DAX, las que no fueron aprobadas en su momento porque hubo mucha alarma, enviamos escritos, etcétera. Esas considero que van a ser el reglamento de las leyes secundarias. Si no, por favor, corríjanme. Y pues lo último que se me hace muy grave, ¿no? La violación al secreto bancario, fiscal, fiduciario. Entonces, considero que eso es lo más relevante en el tema de, bueno, y obviamente volumétricos, ¿verdad? Pero no sé qué opinen. Sé que es mucho y falta esperar, pero a grandes rasgos, eso es lo que yo visualizo en el sector. ¿Qué opinan? Oye, lo bueno es que al menos sobreviven los sectores, ¿no? Tanto eléctrico Sí. como el hidrocarburo, pero es cierto, hay cuestiones bien delicadas. Ingeniero Cadena, ¿quería comentar? Yo creo, Jorge, que una pregunta muy importante es lo que está pasando con las estaciones de servicio. Les están fijando un margen de operación, un margen de utilidad, un margen de costos. Jurídicamente, ¿dónde están paradas las estaciones de servicio con estas condiciones de precio? Claro, digo, sí, lo dejo aquí a los expositores, pero les adelanto, es ilegal que lo trate de fijar el gobierno, pero Gabriel, Carlos, Alain, A ver, de entrada, lo que puedo decir es que desafortunadamente la ley no se limita a gas LP como está actualmente. La ley establece las facultades de fijación de precios en petrolíferos también. Ahora, de eso que jurídicamente sea sostenible ya es punto aparte. Pero que pueda llegar a existir una intención por parte del gobierno federal para establecer precios máximos de combustible o precios mínimos de combustible, la ley lo establece. Pero nuevamente, que esto pueda llegar a prosperar, lo veo muy complicado por los aspectos de inserte todos los principios políticos, todos los principios constitucionales y económicos aquí. Sí, Porque matas con la especulación de libre mercado. La fijación de precios principalmente es limitativa, está prohibida incluso por las leyes económicas y por el Tratado de Libre Comercio en México. Ahora, si se fijan los precios, no conocemos particularmente el remanente utilitario de todas las estaciones. Pudiéramos decir, bueno, es que la marca tal vende el precio del combustible a tal precio, ¿no? Pues bueno, hay que entender que ese precio es precio mercado y al margen de eso, todos los costos se transfieren al usuario final. Entonces, si establecemos precios máximos o precios mínimos, las estaciones, inclusive, no el consorcio de marcas que tienen muchas estaciones, pero puede llegar a suceder que la fijación de precios a una estación en específico pueda generarle pérdidas. Entonces, la fijación de precios de expendio no puede llegar a prosperar jurídicamente hablando. gracias, Alain. ¿Algún otro comentario, Carlos? sí, es que, Gabriel. o sea, esto retoma la postura ideológica y los argumentos que han establecido siempre, ¿verdad? Desde la reforma constitucional de el bienestar. Si bien al momento de hablar de la fijación de precios ponen una excepción al expendio, luego más adelante dicen excepción y más adelante dice, bueno, como es para la excepción esa podemos fijar metodologías para garantizar el bienestar de la población y el control de la inflación. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Ya están dejando la ventana abierta, que lo establecen desde la exposición de motivos y lo establecen en N cantidad de ocasiones en la ley, que mientras haya algo que se oponga a las políticas públicas que supuestamente persiguen el bienestar social y la autosuficiencia y la seguridad energética, etcétera, etcétera, si hay algo que se opone a eso, pues van a decir que está equivocado, van a decir que es contrario al espíritu de la ley, por más que no esté en exposición de motivos, como comentamos en el inicio, y eso es lo que deja la ventana abierta al gobierno para actuar discrecionalmente en contra pues, de estas medidas. Quitan todo lo que veíamos antes de competitividad y libre competencia, lo quitan y lo suplen por hay que perseguir la autosuficiencia, hay que perseguir el bienestar, y eso lo hace inevitablemente muy riesgoso, ¿verdad?
definitivamente. Sí, Gracias, Carlos. coincido, Jorge, con Carlos de Alain, y solamente agregaría que esta es la continuación de la lucha que hemos visto de esta administración y de la anterior contra estos conceptos de libre mercado, ¿no? Conceptos que traía muy marcados la ley de hidrocarburos del 2014 y que constantemente entran en choque con la política pública de esta administración. Lo vemos ahora ya plasmado en la iniciativa, en donde en el artículo 8 marcan este concepto de la planeación vinculante del sector hidrocarburos, ¿no? Y marcan ahí estos conceptos amplios, vagos, que nadie sabe qué significan y que le dan a la autoridad esa discrecionalidad para, bajo el manto de estos conceptos, tomar decisiones, ¿no? Que son, ahora están incluyendo en ley el promover la justicia energética, lo que sea que eso signifique, preservar la soberanía y seguridad energética. Ya vemos estos conceptos incorporados en la ley y proveer al pueblo combustibles de la mejor calidad al menor precio posible, ¿no? Entonces, estos son los principios que ahora van a regir la planeación del sector y pues no los vamos a ir topando más adelante, ¿no? Entonces, hay que traerlos presentes y hay que, pues de alguna forma, saber cómo navegar con esto, ¿no? Porque es lo que tenemos, es una realidad y pues ahora sí ya lo están incorporando en ley de manera oficial, ¿no? Gracias, Gabriel. Déjame ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Si gustan agregar. Gerardo, adelante, por favor. Prado. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Gracias por las presentaciones. Bien interesante, la verdad, aunque no muy alentador, los cambios, sí muy interesantes porque tienen un montón de aristas. Y me parece que hay dos temas interesantes que resaltar. Uno de ellos es efectivamente el tratar de controlar los mercados. Lo único que hace es hacer o crear disrupciones. Y me parece un desatino el que se quiera fijar un precio máximo a los combustibles cuando el suministrador, uno de los suministradores principales en el país, pues es el propio Pemex, y los costos que tiene de producción a veces están, inclusive en algunos lugares del país, por encima, ya si le sumas el costo de adquisición más transporte, etcétera, y almacenamiento, estás por encima de los 24 pesos de los que hablaba la presidenta. Entonces eso te indica que en algunos lugares del país muchas de las gasolineras para seguir operando tenían que estar haciéndolo con pérdidas, lo cual es totalmente absurdo. Y es siguiendo esa línea de pensamiento de el tema de combustibles accesibles, que es un principio y una anhelo válido en cualquier economía mundial, porque evidentemente los combustibles a buenos precios generan mayor tráfico, mayor comercio, eso es bueno, pero no artificialmente, ¿no? Y eso lo mismo lo estamos viendo en electricidad. Ayer lo platicábamos con el tema de que ahora la CFE no puede tener, digamos, beneficios, no puede generar utilidades de la venta de la energía eléctrica al suministro básico, lo cual pues es absurdo también. O sea, no puedo tener entonces un clavo, no puedo generar un clavo. Si ya de por sí las empresas productivas del Estado, ahora ya transformadas, operaban con pérdidas enormes, pues ahí les cuento dónde van a quedar. Yo creo que en los próximos 6 meses vamos a empezar a ver boquetes importantes en los estados financieros de ambas empresas, de manera importante. Y por el otro lado, creo que no sé si valga la pena y si coinciden conmigo, yo tengo la esperanza de que la reforma no quede como tal, sino que tenga algunas modificaciones que pudieran ser derivadas de las negociaciones que paralelamente tiene el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio.
Sabemos que en 2026 se va digamos, a renegociar el tratado, pero dado las amenazas de aranceles, etcétera, los gobiernos han empezado a trabajar ya seriamente en este tema. Y uno de los temas que quedó pendiente fue uno de los paneles energéticos, que no se resolvió. Y el otro lado es que en el lado de la administración de Trump hubo mucho dinero que entró de las petroleras norteamericanas que pudieran tener interés en tener algunas incidencias. Entonces, no sé, quizás a lo mejor lo que estamos analizando tenga ciertas modificaciones derivadas de esas negociaciones paralelas que no se dan a conocer, pero que pudieran tener algún impacto. Veremos. Si se van con la velocidad que ya nos anunciaron, probablemente no. Y creo que un indicio de lo que ya nos dijeron de que no han dejado a la iniciativa privada participar es como en el indicativo de, pero una cosa es la iniciativa privada, como ya lo hemos visto y como Cluster hemos tratado de incidir siempre durante años de manera positiva con estos reguladores, y otra cosa es el gobierno de los Estados Unidos con la posible imposición de aranceles, en donde ya las cosas cambian. Entonces, no sé, tengo a lo mejor una leve, muy leve esperanza de que haya por ahí algunas intervenciones que ayuden a liberalizar un poquito más lo que hoy estamos viendo, porque como lo vimos, sobre todo en el tema de hidrocarburos, pues realmente los escenarios que nos plantean no son los más adecuados y tampoco nos clarifican muchas de las dudas, ¿no? De qué es lo que va a pasar con los esquemas, inclusive con estos contratos mixtos, qué va a pasar y cómo se van a manejar, y si realmente van a traer o no la inversión. Y desesperadamente Pemex necesita la inversión, ya no puede endeudarse más. Se le sigue metiendo más lana a una empresa que no está dando resultados y que está, vamos, comiéndose los recursos del país que se requerirían en otras áreas. Entonces, me parece que esos puntos son puntos de reflexión que quizás valga la pena estar monitoreando a ver qué pasa. Muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto o alguna otra pregunta. Oye, Jorge, me Sí, permites comentar, Rolando. Rolando Vázquez. Digo, bueno, creo que el tema este de los precios, digo, pues bueno, como dicen aquí, probablemente desde el punto de vista de ley, no sé si se pueda o no establecer, o como dices tú, es ilegal, pero la verdad es que en los hechos, pues ahora sí que como ya, digo, de alguna manera pueden obligar al sector, ¿no? Como ahorita los famosos pactos y esas cosas, Sí, sí. digo, de alguna manera con tantas presiones que te puede meter el gobierno a través de la CEA, a través de Profeco, a través de lo que sea. Ese es otro tema, Te claro. obliga, ¿no? Entonces, Una cosa que sea y ahorita ilegal. escuchando que va a haber más cosas que te van a poder sancionar de una manera más discrecional, pues la verdad es que en los hechos el gobierno tiene todo el poder ahí para hacerte que te alinees o te alinees, ¿no? Entonces, creo que eso es lo preocupante también. No sé, creo que deberíamos de buscar cómo tratar de llegar a esos diálogos con este gobierno para tratar de hacerlos entender, pero sí está difícil. La verdad es que ya en el día a día es complicado poderte hacer a un lado, por muy ilegal que sea, por muy lo que sea, es muy difícil, ahora sí que no alinearte, ¿no? De alguna manera en ese tipo de temas. Pero bueno, pues esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí, es correcto. Coincido, Rolando. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? A Perfecto. mí me gustaría nomás resaltar algunos aspectos que no hemos mencionado y previo a que se acabe el foro me gustaría mencionarlos. El primero de ellos es que no sé si Carlos o Gabriel lo notaron, pero anteriormente no estaba regulada la figura de trasvase, ahora está regulado y únicamente está vinculado a permisos que tengan infraestructura asociada al trasvase, entiéndase terminales de almacenamiento y de distribución por ductos. Entonces, para aquellos permisionarios que lleven a cabo actividades de trasvase, pues bueno, es importante tener eso presente. Segundo, cuando están en las operaciones de fusiones y adquisiciones, anteriormente
se establecía el supuesto que por un acuerdo administrativo se debería de reportar el cambio de control accionario, bueno, siempre y cuando existe. Ahora se incorpora en la ley y lo maneja como actualización de permiso. Hay que recordar que hay un acuerdo de la comisión en donde la actualización de permiso la integra al mismo criterio jurídico que modificación de permiso. No es otra cosa más que decirle, bueno, en este caso a la comisión, de darle el aviso y esperar a que la autoricen para que se tenga ahí presente, ¿no? Se incorpora a la ley nuevamente, pero ahora ya como uno de los efectos y obligaciones de los permisos, lo relacionado a la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. Acuérdense que esto aplica para comercializadores y distribuidores de gasolinas y diésel, nada más. De igualmente se menciona en la ley, más bien continúa imperando el supuesto de negativa ficta, no se modificó, pero tampoco se quitó. Esto quiere decir que si se presenta una solicitud de permiso y no les contestan, se entenderá que fue rechazada. Y por último, y no menos importante, algo similar a lo que mencionaba Carlos sobre los criterios de secreto comercial, fiduciario, bancario y fiscal. Cuando entre en vigor la ley con los términos en los que los fueron aprobados, se van a requerir, más bien la comisión va a solicitar nuevos requisitos para la obtención de los permisos, que era lo que mencionaba al principio, ¿no? Y hay un criterio nuevo que va a establecer la comisión que se llama la alineación con los criterios vinculantes de planeación incorporados a la política pública. Y esto quiere decir que todo indica que la comisión va a evaluar la ubicación en donde se va a encontrar el permiso, los volúmenes, la demanda local y demanda regional y el impacto que tendrá el proyecto en el mercado que corresponda. No se establece cuáles van a ser los mecanismos de evaluación para ese sentido. No se señala algún tipo de indicio de dónde vamos a querer más estaciones, dónde vamos a querer más terminales de almacenamiento, dónde vamos a poder aprobar terminales de distribución. Simplemente lo deja como en los criterios vinculantes de planeación incorporados a la política pública. Y esto resulta un tanto relevante porque además de que se va a tener que presentar todo el modelo de negocio, pues bueno, ya hay variables que están fuera del control del permisionario y aparentemente jurídicos para que les autoricen o no la solicitud de permiso, ¿no? Entonces, estos supuestos que, insisto, anteriormente estaban en acuerdos administrativos aprobados por la CRE, ahora ya se elevaron a la ley para que únicamente los interprete la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía para efectos administrativos, que no es otra cosa que solicitudes de permiso, cumplimiento de obligaciones permisionarias y o para aspectos de revocación o suspensión de permisos. Gracias, Alain. Pues en esta última parte ya pasamos si no hay más preguntas, a un mensaje final. Si gustas, Carlos, adelante. Gracias. Sí, miren, no quisiera concluir con un mensaje negativo, como iniciamos, se siguen permitiendo las actividades, tanto upstream, midstream, downstream, pero sí, ahora hay que poner especial atención, hay bastantes cuestiones discrecionales, como bien indicaba Line, discrecionales en el otorgamiento, discrecionales en el cumplimiento, cosas peligrosas como la evaluación de si hay indicios de actividades de alteración de los combustibles, etcétera, que pegan mucho a muchos de los que están aquí presentes en temas expendio particularmente, pero creo que hay que ir navegando, contestando un poco la pregunta de Leslie de hace unos momentos. Si bien las disposiciones administrativas que no se opongan van a continuar vigentes, definitivamente van a tener que actualizarse. Muchas disposiciones, seguramente va a haber una oleada de criterios nuevos por parte de la comisión o por parte de la CENER, según aplique, para interpretar las disposiciones de la ley o reinterpretar las disposiciones de la ley. Se habla muchas veces del reglamento de esta ley. Hay que recordar que la ley de hidrocarburos tenía dos reglamentos, el reglamento de hidrocarburos y el reglamento de las actividades que se refiere al título tercero. Vamos a ver si se mantiene de esa manera o va a haber un solo reglamento a futuro. Y pues bueno, navegar con estas disposiciones, muchas incongruencias, falta de exposición. Yo quisiera resaltar nada más como último punto
dentro de las incongruencias de que supuestamente se persigue la seguridad energética y que se persigue la justicia energética. Uno de los conceptos que quitaron y que pasa desapercibido era el derecho que se tenía a participar en los ingresos en los proyectos de exploración y extracción como parte del uso o ocupación superficial. Eso se quitó, incluso para ejidos. Sí hay un pago por concepto de uso, goce o adquisición de los terrenos, pero el porcentaje que llegaba a 2 o 3% de la participación en los ingresos se eliminó sin razón, no está en la exposición de motivos. Entonces, pues es parte de las incongruencias que podemos encontrar en esta nueva ley. Muchas gracias, Carlos. Gabriel. Pues sí, coincido con Carlos, no acabar en un tono negativo. Hay que ver que va a seguir habiendo oportunidades en el sector. Creo que hay un reconocimiento expreso de la administración que necesita el sector privado. Creo que ese es uno de los aspectos positivos que hay que tomar y como clúster y como cámara hay que empujar. Creo que el acercamiento con la autoridad es clave a nivel grupo y a nivel individual. Creo que esa es una forma efectiva de operar que hemos visto que funciona con esta administración. Entonces, pues no dejar de hacer esos esfuerzos. Porque hasta donde hemos visto sí hay un tema ideológico importante, pero también detrás de puertas cerradas también hay un reconocimiento que se necesita de manera importante al sector privado y tratar de conducir la discusión hacia un marco técnico, económico, jurídico. Y desviarlo un poco de los temas llenos de ideología, ¿no? Creo que es importante también tener eso en cuenta. Entonces, pues sí, las necesidades energéticas del país creo que van a seguir, eso no va a cambiar. Y creo que el sector privado va a ser clave para poder atender esas necesidades. Entonces, pues a tratar de navegar esta nueva realidad y este nuevo marco regulatorio que nos va a tocar, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Muy bien, pues siendo ya las 10:06, les agradecemos mucho a todos los asistentes quienes nos acompañaron el día de hoy. Ingeniero Cadena, si Muchas tiene algún gracias a mensaje de todos despedida. ustedes por sus consejos muy acertados y pues seguimos, como dicen en los noticieros, nos vemos si algo importante acontece, que yo creo que va a seguir aconteciendo. Entonces estamos pendientes. Muchas gracias a todos y que pasen un buen día. Gracias, y gracias a Alain, Gabriel, Carlos y a todos. Saludos. Muchas gracias. Muchas Buen gracias día. a todos. Les compartiremos la sesión a brevedad. Gracias. Gracias. Gracias, buen día.